Quiero que vaya con su Biblia, por favor, al libro de Romanos, capítulo 12, y que Dios pueda bendecir también a quienes hoy nos visitan en este lugar. ¿Cómo le dice usted a las visitas? Bienvenidos. Una vez más, ¿cómo le dice? Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Se acuerdan, hermanos, que estuvimos en la última exhortación del día domingo anterior? Hablamos un poco acerca de lo que el apóstol Pablo comienza, hermanos, a introducir a través de su carta a la iglesia de Roma, aquellos hermanos, tanto judíos como gentiles, que formaban y que forman parte de la iglesia de Roma. Y él les comienza ahora, en este capítulo, a llevar hacia lo que es la vida práctica. Y analizábamos, ¿verdad?, de los capítulos anteriores, desde el capítulo 1 al capítulo 11, donde el apóstol Pablo se enfoca y se encarga de enseñarles de manera muy minuciosa y muy detallada a la iglesia de Roma el camino y la gracia de la salvación. En esos capítulos él se encarga de decir que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. En esos capítulos también el apóstol habla y dice, ¿verdad?, que aun cuando alguien descienda, ¿verdad?, de los israelitas, no es israelita por el hecho sanguíneo, sino que él dice que es aquel que ha sido circuncidado en su corazón y que ha tenido la convicción de la fe a través de la persona de Jesús. Entonces el apóstol Pablo, en los primeros capítulos, 11 capítulos, se encarga, hermano, él de hablar acerca de la salvación y se encarga de que la iglesia tenga muy en claro, hermano, muy en claro, que el camino de la salvación y que la salvación propia en sí misma es un regalo de Dios. Y es un regalo inmerecido, no porque nosotros hayamos hecho algo espectacular, o porque nosotros hayamos hecho algo fuera de serie, entonces Dios me escogió y entonces Dios me da la salvación. Sino que él mismo lo dice también en otra de sus cartas, que de lo más vil y lo menospreciado del mundo ha decidido Dios escoger para avergonzar a los sabios. Así que, hermanos, ahora en el capítulo 12 Pablo se introduce, después de haberlos llevado a la reflexión teológica y después de haberles enseñado al pueblo israelita, a los judíos, la importancia de la salvación, el valor de la salvación, el precio de la salvación, ya que también él les habla de la justificación. Y la justificación no es otra cosa que presentarte a ti, pecador, justo y limpio delante de Dios. Cargar en nuestros pecados y darnos a nosotros de su gracia, eso es la justificación. Así que el apóstol Pablo en estos capítulos lo deja bien claro, pero en el capítulo 12 que estamos retomando, el apóstol quiere llevar a la iglesia a la praxis, quiere llevarlo a la vida práctica. Todo lo que tenga que ver con la teología, él ya lo enseñó. Todo lo que tiene que ver con la revelación de la salvación ya lo enseñó. Y ahora comienza en el capítulo 12 a enfocarse, hermanos, en lo que es la vida práctica, porque el evangelio es vida práctica. El evangelio corresponde, hermano, y el evangelio encierra en un gran porcentaje vida práctica, porque el mero conocimiento a nosotros nos hace llevar y conocer la Escritura. Pero la palabra del Señor dice que aquel que escucha la palabra y la olvida es como aquel hombre que ve su rostro en el espejo, luego se marcha y se olvida cómo estaba su rostro. Entonces el apóstol habla y dice, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y si hay algo, hermanos, que mueve el corazón de Dios, y si hay algo, hermanos, que de alguna manera agrada a Dios, es aquel que obedece y tiembla ante su palabra. ¿Para qué? Para poder vivirla y para poder ponerla en práctica. Entonces en el capítulo 12 el apóstol Pablo les comienza a hablar y les dice que les exhorta a que puedan presentarse ellos como un sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios. Esos textos ya los estudiamos, ya los analizamos, pero quiero de alguna manera repasarlos para que usted se contextualice en lo que Pablo está hablando.
Él dice que ahora que tú y yo hemos sido salvos, nuestro servicio a Dios debe ser un servicio devoto. Debe ser un servicio, hermano, centrado en la gratitud. Y eso es algo que el apóstol Pablo quería remarcar y quería recalcar a los que les estaba escribiendo. Que el servicio a Dios pudiera ser un servicio en gratitud, no por una obligación. Que usted se congregue, o que usted asista a una iglesia, no por obligación, no porque lo tengan obligado o forzado. Y si no vengo me van a venir a buscar. Sino que el apóstol Pablo, cuando habla en el versículo 1, está hablando de que tú y yo nos presentemos ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. O sea, todo lo que somos nosotros debemos dedicarlo y debemos hacerlo para el servicio del Señor. Y no se olvide, hermano, lo más importante, que para la salvación tiene como propósito y fin glorificar a Dios. El hecho de que usted esté hoy en la iglesia glorifica a Dios. El hecho de que usted decida estar en la congregación el día domingo y no estar en la playa o en el mall o en otro lugar, eso glorifica a Dios. Es el propósito de la salvación. Entonces el apóstol Pablo le dice que no imiten las conductas ni las costumbres, sino le dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. La verdad que vuestra mente debe dejarse dominar y debe dejarse someterse al propósito y a la voluntad del Señor. Donde se pelean las más grandes batallas es en nuestra mente. La lucha no es cuerpo a cuerpo con mi hermano. La lucha no es cuerpo a cuerpo, como diría alguien, pastor, anoche tuve una lucha espiritual, estuve de cara a cara con un demonio, porque eso no es así. La lucha y la batalla es espiritual. ¿Y dónde es el campo de batalla donde mayor se pelea la lucha del cristiano? Es en la mente. Es ahí donde el cristiano, donde el enemigo, te siembra la duda. Es ahí donde el enemigo te siembra el desánimo. Es allí donde te siembra el desaliento, la falta de fe, donde él trata de menoscabar la obra que Dios está haciendo. Entonces, Pablo pone énfasis en eso y dice que debían renovar el espíritu de su mente, no dejarse moldear según el criterio del mundo. Lo hemos hablado muchas veces y lo repito. Cuando tú y yo nos aferramos, cuando tú y yo tratamos de vivir la palabra, parecemos bichos raros en este mundo. Somos muchas veces como el salmón, vamos nadando contra la corriente. Porque el mundo hoy a lo malo le llama bueno. Y a lo bueno le llama malo, como que estamos desenfocados. Pero el apóstol sabía lo que iba a ocurrir. Por eso él dije, no se dejen que el mundo los moldee según su criterio. Sino dice, déjense transformar por la renovación de vuestra mente. Cuando tú y yo hemos dejado que Dios trabaje en nuestra mente. Lo decía mi hermano Ángelo delante, lo graficaba muy bien. No basta solo con ponerse una corbata y un terno, comprarse una Biblia y venir a la iglesia, sino que debe haber un cambio, debe haber una transformación desde adentro hacia afuera. Entonces permitámosle a Dios que transforme la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa eso, que sea bueno, agradable y perfecto? Significa que Dios te ha dado una tremenda bendición al ser llamado su hijo. Tú no lo merecías. Yo no lo merecía porque yo andaba perdido en pecados, en vicio. Efesios dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces el Señor dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Mientras que la iglesia no comprenda que la gracia de Dios vino sobre usted, ese cristiano le va a costar caminar. Hoy, pastor, tú no sabes cuánto a mí me cuesta llegar a la iglesia. Tú no sabes cuánto me cuesta hacer esto otro. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en su propia fuerza. Porque lo está haciendo en su propia concepción, en su propia capacidad. Pero cuando deja que Dios transforme y renueve tu mente, entonces vas a conocer que la voluntad de Dios es buena. ¿Cuándo se trastorna un problema hacer la voluntad de Dios? Cuando yo lo quiero hacer todo a mi manera. Hoy, como yo lo quiero hacer, entonces choco con la palabra porque la palabra me dice algo diferente y la gente se lleva la vida entera luchando y no hace la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es buena, es agradable. Servir a Dios es agradable. Congregarse es agradable. Ver a los hermanos, ver el rostro de nuestros hermanos, saludarlos, hermanos, dar un abrazo ahí en la puerta a alguien, eso es agradable.
Servir al Señor es agradable. Ofrendar nuestra vida es agradable. Ofrendar nuestro tiempo es agradable. Ofrendar nuestros recursos, nuestro dinero en la obra debe ser hecho con agrado, con alegría. No dar, dice el apóstol Pablo, con tristeza. Hoy otra vez hay que levantarse y ir al culto. No, esa no es la forma de un cristiano. Sino que un cristiano se levanta con regocijo, con alegría, porque sabe que lo que se le ha regalado es grande. Lo que se nos ha regalado, hermanos, es algo grande. Así que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él no te trae a la iglesia a ver qué resulta. Voy a llevar a la iglesia a esta persona, la voy a llevar, la voy a invitar porque a ver qué resulta de esto. No, la voluntad de Dios es perfecta. El hecho de que tú estés en esta mañana estaba dentro del propósito de Dios. El hecho de que tú hayas nacido en esa familia y que el evangelio haya llegado a esa familia es un propósito de Dios. Entonces la voluntad de Dios es perfecta. Entonces como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Descansar en la voluntad de Dios. Descansar en su voluntad, saber que todo está bajo control y que Dios tiene, como decía un predicador, el control remoto de mi vida en su bolsillo. Y yo como cristiano debo caminar en fe, debo caminar en obediencia a su palabra, porque Dios tiene un propósito espectacular y maravilloso para nuestra vida, como es el servicio a Dios. No hay nada más maravilloso que servir a Dios. La gente se lleva 5, 7 años estudiando. 5 años una ingeniería, 7, 8 años un estudio de medicina. 7, 8 años para ser un abogado. Pero ¿cuánto tiempo nosotros nos preparamos para el servicio al Señor? ¿Cuánto de nuestro tiempo le dedicamos al servicio al Señor? El apóstol Pablo comienza a interiorizarse. Y en el verso 3 él dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense de sí mismo más altamente que lo que deba pensar, sino que piense de sí mismo sobriamente, cada uno según la medida de fe que Dios le haya otorgado. Aquí el apóstol Pablo comienza a interiorizarse ya en la vida práctica. Él le dice a ustedes: renueven su mente, comprendan cuál es la voluntad de Dios, pero ahora le dice: digo pues por la gracia que me es dada. Esa palabra y esa frase, por la gracia que me es dada, está enseñando y está revelando que no es un antojo de Él. No es algo antojadizo que a Él se le ha ocurrido escribir o que se les ha ocurrido manifestar, sino que es a través de la gracia que Él recibió, y la gracia viene de parte de Dios. A través de esa gracia, dice Él, a cada uno que está entre vosotros. La otra traducción dice: a cada uno de vosotros. O sea, sin dejar ninguna cabeza afuera. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esta carta se la estoy dirigiendo a todos, sin dejar ninguna cabeza afuera. Porque uno a veces pareciera: hoy no, si eso que está diciendo el pastor es para el hermano Pepe. Otro dice: no, si es para la hermana Rosa. Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo: debido a ciertas condiciones presentes en la iglesia de Roma y quizá también debido a experiencias recientes en la iglesia de Corinto. No te olvides los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto, donde algunos manifestaban división abiertamente y decían: no, yo soy de Pablo. Otros decían: no, mi predicador favorito es Apolo. Y otros más que se creían más espirituales decían: no, yo no soy ninguno de ellos, soy de Cristo. Entonces se producía toda una división y un problema en la iglesia. Por eso es que Pablo está hablando, y Pablo formula una advertencia contra una autoestima exagerada. Él promulga un mandato específico. Veamos por favor qué dice Mateo 5:22. Acompáñenme con su Biblia. No se olvide que este año vamos a usar Biblia, así que comience a comprarse una Biblia, venda su celular y cómprese una Biblia. ¿Qué dice por favor Mateo 5:22? Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedará sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Aquí está hablando Jesús a través de la enseñanza del enojo. No es bueno el enojo bajo ninguna circunstancia. Y a través del enojo no es bueno tampoco mirar a alguien con un debido, hermanos,
y a veces con una manifestación de desprecio. Sino que el apóstol Pablo aquí nos está aconsejando y dice que cada uno debe pensar de sí mismo con cordura. Cada uno debe pensar de sí mismo sobriamente. El apóstol apela a su autoridad como apóstol. Él dice, por la gracia que me ha sido dada. Y se dirige a todos sin excepción. Cada uno de vosotros. Diga conmigo todos. Todos. Ahora mira que está a su lado. Dígale todos. Al que está atrás. Todos. Todos. Desde el que está a la puerta hasta quien está ministrando la palabra, caemos bajo esta manifestación que el apóstol Pablo nos está diciendo. Por medio de un juego de palabras, él se dirige a su audiencia. Algo así como dice, no sobreestimarse uno mismo, más allá de una verdadera estimación. Él exhorta a la iglesia, a cada uno a ser sobrio, a ser juicioso, a tener buen sentido. Es como si él le dijera a cada miembro de la iglesia de Roma, no pienses que él es el único. Es lo que Pablo está diciendo. Cada uno piense de sí con cordura, lo que le está queriendo decir. En pocas palabras, no te creas que tú eres el único. No creas que eres la guinda de la torta. Y no creas que eres el florerito de la mesa. Es lo que Pablo está diciendo. No creas que eres superior a alguien. Si no piensa de ti con cordura, lo que dice el libro de Proverbios, alábete el extraño y no tu propia boca. Hermanos, en esto yo quiero ser bien claro y quiero ser bien transparente. Cada uno de nosotros, el hecho de estar en una iglesia, y cada uno de nosotros, por el hecho, hermano, de tener un poco de conocimiento teológico, no nos hace mejores que nadie. Amén. Pensé que iba a decir amén. El hecho de que tengamos un poco de conocimiento teológico, el hecho de que seamos una iglesia bíblica, no nos hace mejores que nadie. Somos tan pecadores como cualquiera. Amén. Entonces, el apóstol Pablo lo que aquí está haciendo es recomendando a los hermanos que nadie, basado en el privilegio, dice a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas, la nueva traducción viviente dice eso. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Hermano, nadie se conoce mejor que usted mismo. Nadie se conoce mejor que usted mismo y Dios. Porque con una corbatita, ¿verdad? Una Biblia bajo el brazo aquí, pareciera que todos somos cristianos. Pero ¿quién realmente lo conoce a usted en la intimidad? Es Dios. El Señor lo dice, lo enseña claramente a través ahí en el profeta del Antiguo Testamento, cuando Él dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Solo yo, Jehová, que conozco, repruebo la mente y el corazón del hombre. Entonces, en lo que el apóstol Pablo está enseñándonos aquí a través de la vida práctica, ojo, no piense que eres el único. Si alguien pensaba que era el único, estaba equivocado. Hoy, si yo no estoy ahí, eso no funciona. Error. Si usted no está, siempre va a haber otro. Amén. Saúl desobedeció. Relataba mi hermano en su devocional. ¿Qué hizo Dios? Saúl se desobedeció. ¿Qué hizo Dios? Se sobaba las manos, se agarraba el pelo. ¿Qué hago ahora? No. Dios ya tenía cuántos años atrás ungido y preparado a David. Así que cuide lo que Dios le ha dado. Porque hay unos cuantos que ya están en fila esperando el momento en que Dios los promueva, y yo le aseguro que lo van a hacer mejor que nosotros. Amén. Es doloroso, pero es así. Lo van a hacer mejor que nosotros. Porque muchas veces nosotros nos relajamos en el servicio al Señor. No piense que eres el único. La otra persona también tiene dones. Mire que está a su lado, haga un ejercicio práctico, mírelo. Esa persona tiene dones. Dios no lo ha mandado al mundo así como un pajarito. No, Dios lo ha capacitado con dones y Dios le ha dado talentos. Usted va a entender cuando avancemos en el capítulo 12, la próxima
próximas semanas. ¿Por qué es que Pablo está hablando de esto? Porque hay que mucha gente como que se siente superior y como que pareciera que yo no necesito a nadie. ¿Cuál sería la finalidad de la iglesia? ¿Cuál sería la finalidad mía como pastor venir a predicar el domingo si usted no estuviera sentado allí? ¿Y cuál sería la finalidad suya de venir a sentarse aquí si yo no estuviera predicándole los domingos? ¿Qué le quiero decir? Que tanto usted me necesita como yo lo necesito a usted. Mira que está a tu lado ahora y dile, yo te necesito a ti. Pablo quiere introducir, si quiere empezarnos a enseñar eso. Ninguno es superior al otro. La otra persona también tiene dones y gracia de Dios. Pero cada uno debe evaluarse a sí mismo, no midiéndose con su propia vara, sino según la medida de la fe que Dios le ha otorgado. Cada uno de nosotros ministerialmente debe ocupar el llamado, el don que Dios le ha dado. El que Dios nos llamó a la enseñanza, que enseñe. El que Dios nos llamó al evangelismo, que evangelice. El que Dios nos llamó a la obra misionera, que haga la obra misionera. Cada uno de nosotros, hermanos, si trabaja en el área que Dios le llamó, no deberíamos estorbarnos ni tener ningún tipo de problema. Los problemas se originan de la iglesia cuando yo quiero ocupar un lugar que Dios no me ha dado. O cuando yo quiero trabajar un don o un talento que Dios no me ha dado. Tenemos que aprender, hermanos, a respetarnos a cada uno de vuestros hermanos en lo que Dios lo ha puesto, en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Todos tienen dones, todos tienen talentos de parte de Dios. El término fe es usado aquí en un sentido habitual, o sea, esa confianza en Dios por medio de la cual una persona se aferra a las promesas de Dios. En este contexto, no obstante, el apóstol no está pensando en términos cuantitativos. Él cuando dice según la medida de la fe, no te está diciendo tú tengas mucha fe si él te está superior a los demás, no. Sino que él está hablando en el sentido práctico. Está pensando en la diversa manera en que cada persona en particular puede ser una bendición para otros y para la iglesia. Allí es donde el apóstol quiere llegar. No está procurando, él no está tratando de traer un mensaje humanista. Él está, si usted analiza las cartas de Pablo, Pablo es una persona, hermano, un siervo del Señor, que está contra todo tipo de principio humanista. Y cuando hablamos del humanismo, estamos hablando de aquellas iglesias donde se ensalza al hombre. Donde el hombre es el centro de la iglesia. No, tú tienes que ser prosperado, tú tienes que ser bendecido, tú tienes que ser sanado, tú tienes aquí, tú tienes... Toda la gloria y todo el centro es el hombre. Ojo con eso. Pablo dice, ninguno de ustedes tenga un concepto más alto que el que debe tener. Y cada uno de ustedes, si hiciéramos un ejercicio práctico ahora, y yo le dijera, hermano, vaya allá y mírese en el espejo, ¿qué es lo que ve usted realmente frente a sus ojos? Y estoy seguro que muchos podrían decir, pastor, yo veo un pecador, porque eso es lo que somos. Yo veo un tipo rebelde, yo veo un tipo soberbio, yo veo un tipo altivo que no le gusta que le digan nada, que no le gusta que lo dirija, que le enseñe, y un montón de cosas vamos a ver. Eso es lo que el apóstol está queriendo conseguir. Que tú y yo nos midamos en los ojos de la fe, en la calidad y en la medida de fe que Dios nos ha dado. Y cuando tú y yo nos medimos en la fe, nos damos cuenta que no somos mejor que nadie. Pero cuando la gente no es consciente de lo que es, va a mirar a los demás por sobre el hombro. Va a mirar a sus hermanos con inferioridad. Pero la palabra del Señor nos dice algo totalmente diferente. La palabra dice que en el reino de los cielos es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve. ¿Quién es mayor en el reino? El que sirve. El que sirve. ¿Y en la sociedad quién es mayor? ¿El que está en la mesa o el que sirve? El que está en la mesa es el jefe. Pero el Señor trae una palabra donde nos enseña todo lo contrario, de acuerdo a los paradigmas, hermano, y de acuerdo a los parámetros del reino. Él está pensando y exhortando a cada uno de aquellos, se dirige a reconocer la diversidad y a poner de una manera particular sus talentos y sus dones al servicio de la obra del Señor. Qué maravillosa lección nos da Jesús. Cuando dice la Biblia que Él se toma aquella toalla, aquella bandeja en agua y comienza a lavarle los pies a sus discípulos.
Y alguien le dijo, maestro, ¿cómo tú vas a hacer eso conmigo? Yo no lo voy a permitir. Jesús le dijo, si tú no lo permites, no tendrás parte conmigo en mi reino. Porque eso es el Evangelio, hermano. Es estar al servicio de los demás. No es estar a nuestro propio servicio. Yo jamás he firmado un contrato con usted para venir a predicarle todos los domingos. Lo que yo lo hago por gratitud al Señor. Lo hago por gratitud al Señor. Usted no ha firmado un contrato conmigo para estar aquí todos los domingos, pero usted viene ¿por qué? Por gratitud al Señor, por devoción. Entonces, lo que Pablo esta mañana quiere enseñarnos en estos versículos es que lo que tú seas y lo que yo sea, lo tenemos que poner al servicio de la obra del Señor. Amén. Y no teniendo un concepto más alto que el que deba tener. El día que yo no esté en la iglesia va a funcionar igual. ¿Sí o no? Amén. El día que usted no esté, la iglesia funciona igual. ¿Por qué? Porque la iglesia y la obra no es humana. La obra es de Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Amén. Porque si fuera humana, la obra fracasaría. Amén. Cuando Cuando los hombres caen, cuando los hombres fallan, la obra se detendría. Pero aún así la obra del Señor sigue avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Está pensando en las diversas maneras que cada persona puede ser una bendición para otros en la iglesia. Mira que está a tu lado, dile, tú eres una bendición para mí. Él está exhortando a cada uno de aquellos a quienes se dirige a reconocer la diversidad de dones que hay dentro de la unidad de la fe y a preguntarse, ¿cómo puedo hacer el mejor uso de mi don para poder beneficiar a cada uno y a todos en general? Dios me llamó con un don específico y ese don debe estar al servicio de la obra del Señor. Cada uno de nosotros, respetando y trabajando al Señor de la mejor manera posible. Verso 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Esta comparación de la iglesia y sus miembros con el cuerpo humano y sus partes es frecuente y conocida en las cartas de Pablo. Poco tiempo antes Pablo había hecho uso de esta ilustración al escribir a los Corintios. Se había referido a este símbolo para contrarrestar divisiones pecaminosas. Vamos a ver, por favor, visitemos 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice la Nueva Traducción Viviente, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como gente del mundo cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo de Apolo? ¿No actúan igual que la gente del mundo? El apóstol Pablo les está enrostrando aquí y les está manifestando su división y su rebeldía a la iglesia que estaba en Corinto. De acuerdo a sus pensamientos, a sus expectativas, se había referido a este símbolo para contrarrestar las divisiones. Había escrito en 1 Corintios capítulo 10, verso 17, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Díganlo conmigo, ¿qué es lo que somos? Un cuerpo. Un cuerpo. Un cuerpo. Y luego él lo va a tipificar ahí en 1 Corintios 12 y lo empieza a desarrollar a través de los dones, a través de los miembros. A veces los más insignificantes son los más importantes. A veces los miembros que parecen más insignificantes, hermano, son los más importantes dentro del cuerpo de Cristo. Y no solamente dentro del cuerpo de Cristo, sino dentro de nuestro propio cuerpo. Porque Pablo está usando una analogía aquí, hablando del cuerpo humano. Yo no sé si usted conoce a alguien que haya sufrido alguna vez de pie diabético. ¿Alguien conoce alguna vez ha tenido a alguien con pie diabético? Cuando comienzan a cortarle los dedos, uy, parecía que los dedos no sirven para nada. Uno se cuida la cara, se cuida el rostro, ¿verdad? El pelo, pero los dedos, los pies no los valora mucho. Pero cuando alguien pierde un dedo, ¿qué es lo que le ocurre? Pierde equilibrio, pierde estabilidad, sea el dedo
guatón que le llaman, o el dedo chico, el dedo meñique. Cualquiera de ellos que lo pierda, pierde estabilidad. Cuando alguno de ustedes tiene un problema en el oído medio, usted nunca ha lucido su oído medio. Nunca lo ha mostrado. Oh, mira el oído medio que tengo. No, está escondido, nadie no. Pero cuando le falla el oído medio, ¿qué pasa con la gente? Se marea, no se puede parar rápido, no puede mirar hacia arriba porque se desequilibra y se cae. Son cosas tan simples, hermano, que nosotros a veces no vemos y no las valoramos. Por eso que el apóstol Pablo aquí dice que cada uno de nosotros es un miembro importante dentro de este gran cuerpo, cuya cabeza es... ¿Qué es la cabeza? Cristo. Cristo. Primera de Corintios 12:27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte del mismo. Más adelante, es decir, después de escribir Romanos, al componer la carta a los Colosenses, en su tema central, Cristo el preeminente, el único y absolutamente suficiente Salvador, el apóstol llamaría a la iglesia el cuerpo de Cristo. Veamos Colosenses 1:24, por favor. ¿Qué es lo que dice Colosenses 1:24? Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Entonces la iglesia tiene valor. Dígame usted. ¿Tiene valor la iglesia? Amén. Amén. ¿Por qué tiene valor? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces pertenecer a una iglesia es una tremenda honra, ¿no? Pertenecer a la iglesia es un tremendo privilegio. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Procedería a describir Pablo a Cristo como la cabeza a partir de la cual todo el cuerpo, Colosenses 2:19, sostenido y unido por la coyuntura y los ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Incluiría también esta hermosa admonición, Colosenses 3:15, que la paz de Cristo, para la cual fuiste llamado en un cuerpo, gobierne en vuestros corazones. Y en su epístola a los Efesios, también escrita durante aquella prisión romana, y que tiene como tema la unidad de todos los creyentes en Cristo, aparecería una y otra vez. Veamos Efesios 1:23. Quedémonos un rato en el libro de Efesios. Efesios 1:23, ¿qué dice? Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Hermanos, si hay algo que merece nuestro respeto es la iglesia. No se comprende a veces cuando la gente anda por allá afuera hablando mal de la iglesia. Cuando la gente habla mal de la iglesia, lo hace por una ignorancia, porque no conoce el valor que tiene la iglesia. Debemos cuidarnos mucho, hermanos, de ese tipo de ignorancia y de errores que la gente a veces sale y habla mal de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, imperfecta todavía. El problema está que la gente cree que todos los que estamos dentro de la iglesia prácticamente somos ángeles. Y no es así. La gente busca la perfección en nosotros, pero cuando se dan cuenta de que no somos perfectos, entonces muchos se desilusionan. Oye, yo no pensaba que el hermano Juan era así. Sí, el hermano Juan es así y es peor. Yo no pensaba que el pastor era así. El pastor es peor de lo que ustedes piensan. Yo no pensaba que la hermana era así. Es peor la hermana. ¿Por qué? Porque estamos bajo una naturaleza caída. Lo único que nuestra naturaleza quiere es desobedecer, es hacer el mal, es pecar. Mientras estemos en este cuerpo vamos a tener esa tendencia hasta el día que Cristo aparezca en gloria. Entonces la iglesia, hermanos, va a ser una iglesia santa, pura, sin manchas y sin arrugas. Pero mientras estamos peregrinando, vamos a cometer errores, vamos a tener defectos, vamos a luchar con nuestro pecado. Veamos qué dice Efesios 4:4. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu,
tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Lo que Dios le ofrece a usted es lo mismo que me ofrece a mí. No hay regalones en Dios. No es que para mí Dios tiene algo especial, no, para todos. Salvación y vida eterna. Amén. ¿Cuántos se conforman con eso? Amén. Amén. Los demás son detalles escatológicos y un montón de cosas, que la corona y todo. Esas cosas son regalos de Dios. Pero lo que Dios te ofrece es salvación y vida eterna. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Vamos a ver el capítulo 4, verso 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y los ministros tenemos la labor de edificar al cuerpo de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Para eso Dios nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el trabajo que tenemos cada uno de los ministros, ya sean maestros, ya sean pastores, ya sean evangelistas, ya sean apóstoles. Es edificar la iglesia, es que el cuerpo de Cristo vaya creciendo y vaya desarrollándose en amor. Si usted toma esta palabra, si usted toma este texto que estamos analizando esta mañana y lo vive y lo practica este año, va a tener un año bendecido de parte de Dios. Amén. Pero si usted sigue mirando a los demás por sobre el hombro, si usted sigue mirando a sus hermanos como si fueran bichos raros, o como que yo no estoy a la altura o al nivel de él, eso le va a llevar a usted a tener una vida atormentada, porque va a llegar a pensar en un momento que nadie está a su nivel. Y cuando usted piensa de esa manera, déjeme decirle que ha cometido un grave error, porque el orgullo ya ha tomado dominio de usted. ¿Qué dice el verso 15 del mismo capítulo 4? En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? Cristo. No, es Cristo. Por eso que usted debe mirar en la iglesia, ¿a quién? A Cristo. Los hombres modelamos a Cristo. Tratamos de parecernos a Cristo. Tratamos de hacer lo que Él dice, pero realmente, ¿quién debe tener nuestra mirada? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La descripción de la iglesia como cuerpo en Cristo es un cuerpo el cual todos los creyentes son miembros. Pablo habla también allí después en Corintios, dice: ¿acaso porque no soy pie, no soy del cuerpo? ¿Acaso porque no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Porque no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Pueden todos ser ojos? ¿Se imagina usted un cuerpo lleno de puros ojos? Qué lindo sería, ¿no? O un cuerpo lleno de puras manos. Dios, a través de la revelación que el apóstol Pablo está tomando como una analogía, nos da la enseñanza del cuerpo para que cada uno tenga una función y para que los demás puedan descansar en la función que realiza cada uno de nosotros. Aquí en Romanos 12, 4 y 5, Pablo está enfatizando la unidad orgánica del cuerpo. Repito, la unidad orgánica del cuerpo. Muchos miembros, un solo cuerpo. Muchos miembros, un solo cuerpo. Hoy día no somos muchos en esta iglesia, pero va a llegar el día en que seremos muchos. Amén. Pero aun cuando seamos muchos, todos somos parte del mismo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo, la predeterminada diversidad de los miembros y sus funciones. Y no todos estos miembros tienen la misma función. No todos estos miembros tienen la misma función. Cada uno de nosotros tiene una función dada de parte de Dios. Yo me recuerdo algún tiempo atrás, cuando tenía un grupo de liderazgo, ahí había un hermano que lo único que quería él era estar a cargo. Entonces cuando él fue nombrado diácono, parece que para él hubiera llegado a la cúspide, porque podía ordenar y podía mandar en la iglesia. Y por ahí muchas veces él decía: oye, si yo fuera el pastor, a este hermanito, a esta hermanita, sucede que tuve que viajar.
Y él tuvo que asumir. Y cuando él asumió y se puso mis zapatos, entendió que le quedaban grandes, porque no calzábamos lo mismo, tanto físicamente, porque era chiquito, como espiritualmente. Porque uno sentado allá, hacia aquí, hacia allá, yo haría acá, yo haría allá. Pero como Dios nos ha dado a todos diferentes dones, tenemos que trabajar en el don que Dios nos ha llamado. Y cada uno de ustedes debe saber cuánto vale para el Señor. Y usted no se siente inferior a nadie. Hoy porque yo no predico, pastor, parece que yo no sirvo para nada. No. Hay muchas cosas en las que usted puede glorificar a Dios. Y eso lo hace parte del cuerpo de Cristo. Yo ayer tuve una reunión aquí de ancianos en la noche y le decía a los hermanos, mire, yo agradezco la labor que hace cada uno de los hermanos en la iglesia. Cada uno. Aquellos que trabajan en lo espiritual, aquellos que van a predicar a la calle, aquellos que vienen a trabajar en lo material. Porque cada uno de Dios le ha dado diferentes dones y diferentes talentos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Potenciarlos, respaldarlos, apoyarlos y ayudarlos. Así como usted lo hace con cada uno de nosotros. Hay diversidad de miembros y funciones, pero no todos tienen la misma función. Los beneficios y las necesidades mutuas de estos diversos miembros están unidos en Cristo. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Así que ustedes necesitan al que está a su lado allí. Le necesitamos a cada uno de ustedes. Algunos más porfiados que otros, pero están ahí para probarnos la paciencia. Rogamos a Dios cada día que nos fortalezca y que nos ayude para poder llevar esta obra adelante. Esperamos un año, hermanos, de trabajo bendecido por el Señor. Pero este versículo que quede en su corazón: ninguno de ustedes tenga un concepto más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de la fe que Dios le ha dado. Cuando usted hace lo contrario, se parece mucho a la ilustración del pavo real. ¿Cuántos han oído hablar alguna vez del pavo real? ¿Cuántos han tenido la oportunidad alguna vez de conocer un pavo real? La última vez que estuve en Ecuador, pude visitar y pude conocer un pavo real. Yo antes solamente teóricamente. Pero yo le puedo a usted explicar la hermosura del pavo real y me quedo corto, porque el pavo real es realmente hermoso. Y él sabe que es hermoso. Y se pasea con mucho esplendor delante de la gente. La gente se hace a un lado, él camina y va por el camino, salta y se coloca arriba de la cumbre del techo y se exhibe, porque sabe que la gente lo está mirando. Pero ¿sabe qué es lo terrible de esto? Es que cuando él se exhibe y levanta sus alas, se le ve lo feo que tiene las patas. Ojo con eso. Hay gente que en la iglesia exhibe su mejor cara. Hay gente, ¿verdad?, que se vende en la iglesia y que pareciera que fueran, wow, pavos reales, qué lindo, qué hermoso. Pero se olvida que cuando se manifiesta el orgullo, se deja ver lo sucio y los pecadores que son. Siempre he dicho que detrás de todo legalista hay siempre un pervertido y hay siempre un hombre de mente sucia. Esa gente que dice, no, es que la mujer acá, es que aquí, es que la falda, es que el pelo, es que la pintura. Esos tipos siempre son pervertidos. Cada uno de nosotros debe pensar de sí con cordura. Mírese al espejo y vea al pecador que es usted, antes de criticar al pecador que tiene al lado. Cierre sus ojos para orar al Señor.